La información es protección. Una presentación de Educando mi país. Educados y conectados. Para evitar contagiar a otras personas, cuando tosa o estornude, hágalo sobre su brazo doblado o utilice un pañuelo de papel, desechándolo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado. Luego, lávese bien las manos. La información es protección. Yo apoyo a la educación. Yo apoyo la educación. Yo apoyo la educación. Yo apoyo la educación. Yo apoyo a la educación. Jito on, patijonik, patijopul. Ya somos más de 30 organizaciones que nos hemos sumado a la educación a través del programa Educando mi País, donde más de 150,000 guatemaltecos podrán cursar la primaria a través de su celular sin consumir sus datos. ¿Y tú, cuándo te nos unes? Más información www.educandomipaís.com o al WhatsApp 5811-3248. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de la migración sobre la educación, donde vamos a hablar con profesionales en esto. Les agradecemos a todos y a cada uno. Inicio con la frase que la educación es el arma más poderosa que hay para cambiar el mundo. Feliz Día del Maestro a todos los que nos acompañan desde la parte docente. Es para nosotros un gusto y un privilegio desde Educando mi País que nos acompañen hoy y donde vamos a hablar de todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros, de las personas que nos acompañan, de nuestros hijos, esposos, esposas, sobrinos, sobrinas y todos los que tengan que ver con la parte de la educación. Los que estamos hoy aquí reunidos es porque somos creyentes de la educación y porque queremos una mejor Guatemala en el tema de la educación y lo que estamos afrontando y lo que estamos viviendo hoy. Educando mi País es la primera plataforma digital y nos hemos animado a poder incursionar en esta parte de los webinars para estar con todos y cada uno de ustedes que son los que nos siguen en la parte de nuestras redes y que nos han dado el acompañamiento a lo largo de 18 meses ya ininterrumpidamente, en donde nosotros somos creyentes de la educación porque amamos a nuestro país, amamos a nuestra gente y queremos dejar un mejor futuro. Dejar una huella no es simplemente hacer un marcaje, sino dejar una huella es hacer cosas positivas todos los días. Hoy nos acompaña la licenciada Karina de León, ex viceministra de la parte extraescolar del Ministerio de Educación, muy creyente de la educación con alcances futuristas de lo que hoy es una migración educativa. Y también nos acompaña el doctor Ovidio Monzón, expresidente de la Comisión de Tecnología, Innovación y Educación del Congreso de la República, con más de 22 años en el ramo de la educación, con muchas cosas positivas dentro de su parte curricular. Así que damos inicio a este primer webinar sobre la migración. Si es la migración, es obligatoria hoy dentro de la parte de la educación, si tenemos que hacer cambios nosotros, si el cambio va a ser una parte reflectiva que tengamos que acomodarnos, si definitivamente lo tenemos que hacer, si tenemos que buscar la mejor forma, si nos podemos quedar orillados a hacerla. Vamos a tener estos próximos 58 minutos en donde vamos a platicar. Vamos a tener un espacio para ustedes para contestar algunas preguntas. Quisiéramos contestar todas, por supuesto. Se pueden abocar a mandárnoslo por correo en cualquier momento. Estamos para poderles servir y darles el seguimiento necesario. Regularmente los webinars son sobre actos muy protocolarios. Hablaba yo con las panelistas y profesionales hoy. Y lo que queremos es que sea dinámico, porque la educación tiene que ser dinámica. Cada un sesgo de que es aburrida, de que es necesaria hacerla. Y al final la educación es el arma más importante para que podamos cambiar nuestra estructura como seres individuales, departamentales, de país, de mundo. Así que vamos a estar con este webinar haciendo una pequeña presentación de lo que es Educando mi País para poder entrar de lleno a la parte de la migración
obligatoria. Muchas gracias por acompañarnos. Solve Media es una empresa creyente en la educación. Por eso, hemos desarrollado la primera plataforma de educación gratuita para nuestro país. Hemos logrado generar una plataforma única, de contenido único, con capacidad única. Hicimos este proyecto pensando también en el costo de ellos para que la educación sea 100% gratuita. Yo les pido a los que les llegue esta comunicación, visite educandomipaís.com. Es el momento que actuemos. Solve Media es una empresa creyente en la educación. Por eso, hemos desarrollado la primera plataforma de educación gratuita para nuestro país. Hemos logrado generar una plataforma única, de contenido único, con capacidad única. Hicimos este proyecto pensando también en el costo de ellos para que la educación sea 100% gratuita. Yo les pido a los que les llegue esta comunicación, visite educandomipaís.com. Es el momento que actuemos por la educación. Así funciona Educando Mi País. Recibirás un mensaje de texto en tu teléfono celular. Deberás darle clic al enlace. Con esto, ingresarás al curso. No es necesario tener internet para acceder. Por ello, es gratuito. Aquí inicia la educación. Todos los días recibirás 4 audiovideos de educación. Semanalmente, se te hará una evaluación. Y al terminar tus cursos, podrás avanzar a las siguientes unidades. Se te evaluará para tu certificado de primaria. Educando Mi País. Cambiemos el futuro de la educación. Educando mi país. Esto es un poquito de lo que estamos trabajando. Pueden encontrar más información en educandomipaís.com. Vamos a iniciar con la licenciada Karina de León con la pregunta, ¿qué es la crisis? ¿Cuál es la crisis de la educación que afrontamos, Karina? ¿Cómo los guatemaltecos estamos en esta situación que nos tiene ahorillados, sin mucho pensamiento? Tienen a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes hoy, algunos deprimidos, otros estresados, sobrecargados sobre las plataformas digitales, los que obviamente tienen el acceso, y una deficiencia contra los que no lo tienen desde febrero, marzo, cuando todo esto se agudizó. Cuéntenos, por favor, ¿cómo vamos a enfrentar esta crisis de educación? Muchas gracias, Kurt, por la invitación que me hicieran el día de hoy a este webinar. Tenemos unos puntos muy importantes sobre lo que es la migración educativa, obligatoria o no obligatoria, que es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Si me haces favor, me puedes colocar la presentación para tener el hilo, poder ir definiendo el tema de migración educativa. Vamos a dar inicio entonces. El tema que escogimos el día de hoy para el webinar es migración educativa obligatoria. Reflexionábamos sobre este tema, qué es y qué no es. Sí. ¿Me pueden ir cambiando, por favor? Antes de empezar este webinar, nosotros lanzamos la invitación y a través de la plataforma de Educando a Mi País han caído algunos electrónicos, han caído algunos chats, han caído algunos mensajes en los que nos preguntan ¿por qué el tema de migración educativa? ¿Existe ese tema?
o hasta ahora estamos hablando de migrar, pero no nos vamos a enfocar en el tema de la movilidad humana, de aquellas personas que están buscando un mejor futuro y se mueven de un lugar a otro. Ese no es el tema de hoy. El efecto definitivamente de esa migración causa un efecto en el sistema educativo nacional, pero el día de hoy no vamos a enfocarnos en ese tema. Ese tema será un tema después que lo vamos a poder tocar. ¿Qué es entonces, qué sí es la migración educativa obligatoria? 3 puntos muy importantes. La causa que nos obligó a migrar. ¿Cuál fue la causa? La pandemia del COVID-19. De un sistema educativo escolar o formal a un subsistema educativo extraescolar o paralelo, en donde se hospeda a distancia. Muy pocos conocen, fuera del Ministerio de Educación, que hay 2 subsistemas de educación, uno escolarizado y otro extraescolar. Y no le han puesto atención. Fue hasta el año pasado, cuando entonces se le vio la importancia de que más de 3.5 millones de personas en sobreedad de 13 a 29 años no están dentro del sistema escolarizado. No continuaron sus estudios. Fue allí donde se les puso el interés a la educación extraescolar. ¿Cómo estamos nosotros en Guatemala en el tema de educación a distancia? Esto no es nuevo. ¿Qué efectos ha causado todo esto de la pandemia? Acá en Guatemala ya llevamos más de 100 días de la declaratoria de calamidad pública y de aquellas disposiciones presidenciales en relación al cierre de los centros educativos públicos y privados. El aislamiento, el encierro, lo que tú hablabas, Kurt, ¿qué problemas psicológicos han provocado todas estas disposiciones? Empecemos por estos efectos psicológicos. El miedo, la inseguridad, el miedo a contagiarme si salgo, la inseguridad, no sé qué es esto de la pandemia, la frustración para los maestros y para los alumnos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo entregamos las tareas? ¿Cómo se hace esa entrega educativa del docente al alumno? Si hay clases especiales, ya no hay contacto humano. ¿Qué es lo que está pasando? Todos esos efectos psicológicos han causado dolor en nuestra sociedad. El encierro. Hay videos de niños llorando, anhelando encontrarse con sus maestros, anhelando encontrarse con sus amigos de clase, y tenemos más de 100 días de encierro. Los efectos socioeconómicos han sido durísimos para Guatemala. Esas condiciones sociales básicas que realmente debemos de tener nosotros para una vida digna. El derecho a la salud, el derecho a la educación, a un trabajo, a la alimentación, al agua, a la vivienda, todos esos derechos que nosotros como personas tenemos la exigencia de poder decir qué está pasando. Pero algo muy importante que es el efecto pedagógico, que vamos a ampliarlo en el tiempo que tengo, que nos vamos a referir a las herramientas tecnológicas. Ese efecto pedagógico que tenemos ahora a causa del COVID-19, a causa del coronavirus. ¿Cómo estamos nosotros preparados en Guatemala para toda esta parte de herramientas tecnológicas? ¿Estábamos preparados? ¿Creían realmente que la educación se podía dar a través de dispositivos? Tuvimos una reunión con Pacho recientemente, el año pasado, y hablábamos. ¿Quién cree que realmente la educación con calidad se puede dar detrás de un dispositivo móvil? Muy pocas personas creían eso.
Y ahora nos hemos obligado que ese tipo de educación se esté dando en nuestro país, con muchas limitaciones, demasiadas, porque no se invirtió a tiempo, no se creyó en esa educación. Se demeritó la educación a distancia porque quien estudiaba plan fin de semana, quien estudiaba a través de una computadora, no lograba alcanzar las competencias. Y eso no es así, no es así. Hay un paradigma, hay una equivocación en ese sentido. Los mecanismos y las estrategias son vitales realmente en este tema de lo que ahorita vamos a hablar, de qué debemos de hacer, cómo debemos de enfrentar el tema de la pandemia en la educación. 3 partes también importantes: el carácter legal. Nos tenemos que pegar a nuestras legales, a ese derecho universal humano que es la educación de acceso para todos. Sencillo, no nos tenemos que perder el carácter administrativo, financiero. ¿Qué debemos de hacer? ¿Estábamos preparados para la emergencia? No lo estábamos. Emergencia es emergencia. Debemos de reprogramar, debemos de planificar nuevamente, debemos de elaborar un nuevo calendario. El ciclo escolar, han transcurrido los días y no hemos hecho muchas actividades que están en ese calendario escolar. La planificación en este momento es vital para tener esa claridad. Tenemos la otra parte de carácter técnico. En ese carácter técnico hablábamos, un maestro, un docente no puede dar al estudiante algo que no conoce. Y para muchos maestros en nuestro país, todavía el tema del manejo de las herramientas tecnológicas es un desafío. Y si tú no puedes orientar, porque el maestro también migra, no solo el estudiante, a esta educación a distancia. Si el maestro no está formado para poder dar educación a distancia, hay una barrera. Tenemos que formar nuestro capital humano en el magisterio. Ese es un tema estratégico que debemos de abordar ya, inmediatamente, urgentemente. Seguimos, por favor, con la otra. Educación a distancia, entonces. No debemos de perdernos. Constitucionalmente tenemos la base legal para podernos decir si se puede hacer con voluntad política. El artículo 71, derecho a la educación. Todos los guatemaltecos tenemos el derecho a la educación, sin discriminación alguna. Pero ahora han salido términos nuevos que lo ponemos ahí. Los estudiantes, las personas, los maestros, excluidos. Aquellas personas que por no tener acceso a herramientas tecnológicas, a la informática, no pueden estar dentro de la educación a distancia. Entonces, hay la primera reflexión, ¿no? ¿Quiénes están recibiendo educación a distancia hoy? De todos estos estudiantes que están matriculados en este año 2020. ¿Cuántos alumnos matricula el Ministerio de Educación en el sector público y privado? ¿Llegamos a los 3.5 millones de estudiantes de los diferentes niveles? ¿Llegamos a los 4 millones? Lo que sí sabemos es que fuera de las escuelas siempre han estado excluidos y marginados aquellas personas que por situaciones de fuerza mayor no han podido llegar a la escuela. Y eso suman 3.5 millones de habitantes. Entre las edades de 13 a 25 años de edad. Ya no llegan porque tienen que ayudar a trabajar, ya no llegan porque migraron, ya no llegan porque tienen que ir a cortar el café, por muchas cosas. La extrema pobreza es
uno de los indicadores más grandes de deserción escolar. El artículo 77, la libertad de educación y asistencia económica estatal. Los padres tienen derecho a escoger la educación más pertinente para sus hijos menores. Yo voy a tener la opción y siempre la he tenido, pero en este momento reflexionemos para toda la audiencia que tenemos, reflexionemos. ¿Qué vamos a pedirle nosotros a las escuelas en la desescalada de esta pandemia? ¿Queremos que nuestros hijos regresen a las aulas? ¿Con protecciones, con medidas de precaución en esos espacios? ¿O no queremos? ¿Queremos que siga la educación a distancia? ¿Qué es lo mejor que nosotros como padres de familia podríamos pedirle a las autoridades que en este momento decidan hacer? En esta desescalada tenemos que pensar y estratégicamente hablar. El artículo 74 de la educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y obligación de recibir la educación inicial, primaria, preprimaria, básica, según su edad. La educación es impartida por el Estado de forma gratuita. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. Es una obligación del Estado a través de la cartera del Ministerio de Educación. Precisamente por eso se crea el quinto viceministerio, que es el quinto viceministerio de Educación Extraescolar y Alternativa. No se le había puesto atención a la educación extraescolar, a la flexibilidad que da la educación extraescolar al país. Te puedes inscribir en cualquier momento porque algo pasó. Algo pasó. El rezago escolar sucede por enfermedad, por alguna situación económica. Te atrasas. Pero la educación extraescolar es tan linda que da esa flexibilidad que cuando tú puedas, cuando tú tengas tiempo, tú sigas estudiando y te acepte el Ministerio de Educación, porque es un derecho humano a la educación. La Ley de Educación Nacional, esto no es nuevo, tanto nuestra Constitución Política de la República y la Ley de Educación Nacional en los años de 1985, 1991, todo esto ya estaba estructurado como tal. Acá el artículo 54 nos define lo que es la educación a distancia, pero la educación a distancia solo voy a hacer una remembranza que hay un artículo anterior que es el artículo 30 de la Educación Nacional, en donde nos dice que esta educación a distancia pertenece a ese subsistema de educación extraescolar y que estaba invisibilizada completamente. Pero ahora surge por la emergencia la necesidad de la educación a distancia. Entonces, tiene como finalidad la educación a distancia en esta ley brindar oportunidades de estudio a los distintos niveles de educación. Tú puedes estudiar en las plataformas que han diseñado expertos en educación a distancia, puedes estudiar desde preprimaria y tú tienes la experiencia de poder dar acceso a la alfabetización a través de dispositivos móviles. Miren hasta dónde ha llegado la tecnología a atender esta parte tan sensible de aprender a leer y escribir, alfabetizar a través de teléfonos celulares. Entonces, es una de las finalidades de la educación a distancia. Esa flexibilidad, esa oportunidad, no importa el nivel. Analfabetos, la educación inicial, la preprimaria, la primaria, los básicos, el diversificado, la educación superior, todo está ahora en educación a distancia. Y es definitivamente la Ley de Educación Nacional facilita los medios de esa enseñanza para la educación. Esa es la finalidad de esta educación. Ahora bien, seguimos entonces con la parte estratégica, por favor. Vamos a cambiar de diapositiva.
Y es la parte que vamos a reflexionar el día de hoy con toda nuestra comunidad virtual que nos está escuchando. La ruta para la migración educativa, obligatoria, ya es obligatoria. Desde el momento en que tuvimos que adoptar este mecanismo, esta modalidad de educación para llegar a nuestros estudiantes y no dejarlos abandonados, que no se atrasaran en el currículo nacional base, ¿sí? Que no se atrasaran en ese calendario escolar que es normado a través de un acuerdo ministerial, tanto para el subsistema escolar como para el extraescolar. ¿Cómo vamos en ese avance de toda esa planificación para el año 2020? ¿Cómo vamos si no estábamos preparados? Teníamos un poco de infraestructura en la parte extraescolar, pero no se tomó realmente como una fortaleza. No se tomó la plataforma virtual del Ministerio de Educación propia. No se tomó. Todos empezaron a colaborar y ayudar, y ahí hay una mezcla que si tú te metes al portal del Ministerio de Educación, puedes ver el plan de respuesta y puedes encontrar varias opciones. Pero regresando a lo que te decía, realmente una de las estrategias es la formación de los maestros en la parte de educación a distancia. Ya no vamos a hablar mucho y vamos a dejar la teoría y vamos a la práctica. Yo le llamo el ABC en la ruta para la migración educativa. El ABC. A. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. ¿Y a quiénes vamos a escuchar? A esa comunidad educativa activa que siempre ha estado presente en todo el país. Escuchemos a nuestros estudiantes. ¿Qué piensan de estar recibiendo ahora clases a través de una pantalla? De no tener el contacto con su maestro, de no jugar en los recreos con sus compañeros de clase, de no desarrollar esas habilidades, esas competencias blandas, de poder socializar, reír, abrazarse, empujarse, jugar. ¿Qué piensan los estudiantes de todo eso? Hemos estado bombardeando con contenido digital. Hemos estado bombardeando con muchas tareas. Hasta los padres de familia han estado involucrados en este proceso de poder apoyar a sus estudiantes ahora en casa porque están cerca, porque estamos encerrados todos. Y no ha sido fácil. Hay mucha información que se manda para poder nivelar el proceso de avance educativo. Los padres de familia, escuchemos a los padres de familia que dicen, ¿qué quieres tú para la desescalada? ¿Quieres que regrese tu niño al aula? ¿Quieres que regrese al colegio en estas condiciones? ¿Qué nuevas condiciones? El día después, ¿qué pensamos nosotros como padres de familia? ¿Qué piensan los maestros? Que el maestro de clase, el maestro de salón, se ha convertido en un tutor virtual. Que lo hemos tirado al agua sin el salvavidas de la capacitación y de la formación que debe de tener, el conocimiento que debe de tener, que es educación a distancia, en el área virtual, tecnológica. Todos esos maestros del magisterio, del sector público, más que del sector privado, que algunos usaban algunas plataformas, no tenían conocimiento pleno del uso de estas herramientas. Y ahora algo muy importante, las autoridades locales. ¿Qué piensan las autoridades locales de todo lo que está pasando? Los alcaldes, la franja de supervisión. ¿Qué piensa el director departamental? ¿Cómo ha llegado ese fortalecimiento a esta parte de educación a distancia del ministerio, por parte del Ministerio de Educación? ¿Cómo han fortalecido?
son parte de las reflexiones para tomar decisión de qué es lo que vamos a hacer del día de después. B, voluntad política. Crucial. Hay un plan de respuesta. ¿Se han reinventado realmente las cosas que van a suceder en educación a distancia? ¿Se ha puesto la mezcla de las modalidades de educación a funcionar realmente con toda la infraestructura, con todo lo que goza el Ministerio de Educación en la coordinación de educación a distancia? Hay videos, hay contenidos digitales, hay tutoriales, hay tutores virtuales en un programa instalado que es propio del Ministerio de Educación. Se ha trasladado, porque esa es la migración, vamos a trasladar lo que tenemos de fortaleza, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos ahorita de potencializar toda esa infraestructura. ¿O qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación hoy por hoy? De todo esto, la última parte, pues los lineamientos claros son importantísimos y es parte de las autoridades, es parte de los políticos que les corresponde responder a esto, ¿verdad? Tiene que haber claridad. Hay ciclos educativos internacionales que ya hubo graduaciones de esos bachilleres que sacaron esos colegios privados y hubo muy poca comunicación. ¿Qué vamos a hacer ahorita para la reinscripción de ese ciclo internacional? ¿Qué lineamientos ha dado el Ministerio de Educación? ¿Qué lineamientos ha dado ahora el Ministerio de Educación con haber prorrogado nuevamente el estado de calamidad pública para agosto? ¿Cómo vamos con la desescalada? ¿Cómo vamos a incorporarnos nuevamente? ¿Estamos trabajando con nuestros maestros, con nuestros estudiantes principalmente? Pues todo este convencimiento democrático en la parte de voluntad política debemos de saberlo manejar. Personas que influimos en lo que es la educación en Guatemala. Y no precisamente deben de ser los políticos y las autoridades. Puede ser tú, puedo ser yo como ciudadana, como madre de familia. Para concluir, realmente, Kurt, yo quiero felicitarte por tu programa. Educando a mi país es un programa del sector privado, pero que tú le estás dando la oportunidad a Guatemala de tener la educación gratuita con una estrategia brillante, creativa, innovadora, única, que debemos de sumarnos todos a apoyarte. Esa actitud, ese dinamismo, esa creatividad del sector privado, la desearíamos tener en el sector público. ¿Qué pasa con la ejecución presupuestaria? Hay limitaciones para que nuestros estudiantes tengan acceso a Internet. ¿Qué pasa con esas alianzas de aquellas empresas de telefonía? Mira qué fácil es. Tú vas a hacer un contrato por un año, pagas el Internet y te regalan el dispositivo. ¿Por qué no pensar creativamente que ya no podemos volver atrás? La impresión de libros es un gasto millonario para el Ministerio de Educación. Pensar ahora en poderles dar dispositivos móviles a los estudiantes, pero no necesariamente lo puedes hacer como compra de equipo. Usa realmente la creatividad para atender esta emergencia. Si las empresas de telefonía te dan un teléfono por tener acceso a Internet, ¿qué estás pagando tú? Un servicio. Y le estás dando la herramienta a un maestro
o a un estudiante. Y el estudiante es el objetivo principal de la educación en el país. A ellos nos debemos y en ellos tenemos que pensar. ¿Cómo va a ser el regreso a clases? ¿Cómo pensamos que va a ser ese regreso a clases? Espacios más abiertos, tenemos que invertir en modificar las escuelas, en comprar escritorios, en el distanciamiento social, en las medidas de higiene, lavado de manos. ¿Cómo hemos pensado que va a ser? Esos espacios abiertos de encuentro, que no sabemos cuándo van a suceder en este año 2020. Esto lo podíamos planificar para el 2021, pero la emergencia está hoy. ¿Y qué pensamos hacer con los niños encerrados más de 100 días en casas de LEPA? ¿Qué necesitamos? Tenemos que darle espacio y escuchar como el primer paso que tengo de esta ruta, escuchar qué dice el pueblo de Guatemala. Yo me quedo acá, Kurt, encantada de estar en este webinar contigo. Eres una persona muy creativa. Te admiro, te aprecio por ese ímpetu que tienes y a seguir adelante. Te apoyamos siempre. Gracias por tu intervención, Karina. La verdad es que no estamos preparados. Si bien es cierto, la parte de toda esta migración nos agarró descuidados y nos toca reinventarnos de una u otra manera. La parte de la reinvención no solo depende de los jóvenes, sino también apoyar al docente. Son gastos y presupuestos millonarios los que hoy están dedicados a la educación, donde no se les da un acto de ejecución prudente. La iniciativa privada, desde su óptica, mucha iniciativa privada no creen que tenemos que tener un país con mejor educación. Y los que sí creemos, porque somos valientes, nos afrontamos a olas gigantescas de desilusión, de ataque. Nos hablan de que estamos locos por creer que vamos a poder tener un país con mejor educación. Y la verdad es que no. La verdad es que lo único que tienen razón es que sí estamos locos porque creemos en que la educación, la única forma que pueda salir es con una buena actitud. Hoy tenemos vivencias de padres de familia que no tienen las herramientas tecnológicas para poder procesar con sus hijos la parte de la educación. Y tenemos una contraparte que es la más importante, que es el empoderamiento hacia el docente, que no lo están empoderando. Muchos programas y muchas plataformas existen en el país, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con esas plataformas si no tenemos el sentido de poderlos capacitar? En la parte de estos webinars que se van a venir dando, Educando Mi País, sale con esta propuesta de educación gratuita porque es gratuita la educación. O sea, no tiene que haber otra forma. Y la educación no es para que se estresen nuestros jóvenes ni nuestros adultos. La educación es que crezcamos, para que todos sepamos cuál es el camino y la ruta correcta que tenemos que seguir a través de la educación. Muchas de las situaciones complejas que se dan es ¿por qué invertimos en algo que no es necesario cuando tenemos hoy riesgos muy latentes enfrente de nosotros ante esta pandemia que se vive? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que salir a buscar? ¿Tenemos que esperar que nos lleguen? ¿O tenemos que esperar que la iniciativa pública tome el paso que no ha tomado en los últimos 32 años? Ya es una parte que hoy la pandemia nos hace reaccionar. Vemos la parte positiva. Por supuesto que hay una parte negativa de contagios, muertes todos los días, censuras de movilización, ahora con placas que nada más podemos circular ciertos días, pero ¿y qué hacemos para mientras? La propuesta no es atacar a la parte pública. No lo han hecho y no lo van a hacer, seguramente. Presentan plataformas todas las semanas para docentes, para niños, para jóvenes, pero yo estoy claro que desde marzo que inició esto, que retiraron a los jóvenes de las escuelas, a los niños, a nuestros niños de las escuelas no están recibiendo la educación. Y si venían con temas perdidos, pues ahorita deben de tener un tema más perdido en esto. Entonces, para pasar aquí con el doctor Ovidio, tenemos que ser valientes. Ese es el tema. Tenemos que ser valientes
porque si no mostramos valentía nosotros como ejemplo de nuestros hogares principalmente, para poder dar un ejemplo afuera, no vamos a cambiar el futuro de la educación en el país. No vamos a poder hacer que esa migración vaya con una parte donde nos tenemos que reinventar y evolucionar nosotros primero para poder obtener el cambio. Así que excelente, excelente tu intervención. Me queda muy claras muchas cosas que duelen. Como hablábamos en algún momento, la educación en nuestro país duele y no nos tiene que doler. Nos tiene que poner una sonrisa, nos tiene que sentir orgullosos, nos tiene que decir, esta es la ruta que necesitábamos, donde hoy nuestra gente se está defendiendo, se está haciendo sobre ellos mismos, por el mismo creer en ellos mismos. Vamos a continuar aquí con el doctor Monzón, que le damos la bienvenida para que desde la óptica de él, con más de 25 años defendiendo a capa y espada la educación del país, nos explique cómo ves tú, Ovidio, esta migración obligatoria a la parte de la educación, que es lo que nos compete, y ver esa parte futurista de sin miedo el poderla enfrentar. Gracias, Kurt. Buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar a la licenciada Karina también. Es a los únicos dos que puedo ver, y a los otros 244 tendré que imaginarme que ahí están. Definitivamente estas herramientas, como muy bien tú lo decías y lo decía Karina, pues son novedosas y nos agarró a todos en el camino, y llegó el atardecer, llegó la noche, y cuando salió el sol estábamos en otro contexto. Y más que hacer presentaciones de muchas afirmaciones y datos, es reflexionar, y fue con esa idea que acepté la invitación que tú me hiciste. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que hoy estamos viviendo. Hasta hablar de webinar es una palabra nueva que para muchos definitivamente hasta hace 4 meses no existía en el vocabulario, no estaba en la jerga popular, ¿verdad? Hablar de tecnologías, y de 20 años que venimos haciendo esas transformaciones y que venimos trabajando en cuestiones de los temas tecnológicos, y los que ya peinamos canas y nos recordaremos que una de las obligaciones en ese contexto hace muchos años era acudir a las academias de mecanografía, y hasta hace 20 o 25 años que iniciamos con las TIC y las TAC y todos esos elementos. Pero dentro de eso voy a tomarme a bien, con tu permiso, poder hacer uso de una pequeña presentación para irla teniendo de guía, ¿ok? Veamos. A ver si lo podemos tener. Que nos atropella la tecnología, como yo te lo decía, ¿verdad? ¿Estamos ahí, Kurt? Ok. Tal como nos habías invitado en este tema de migración educativa obligatoria, la palabra obligatoria me dejó en qué pensar, pero definitivamente era tu propuesta, y la respetamos definitivamente, pero esa migración educativa, tal como lo decía la licenciada Karina, no se trataba de una migración de ese ser humano pensando del otro lado de la frontera, definitivamente, pero que nos está tocando, migrar de alguna manera a todos los guatemaltecos, y más a unos que a otros. Dentro de eso, ese título sugestivo que tú hacías en un principio, pues retos y desafíos en el sistema educativo guatemalteco,
migración educativa en tiempos del COVID, ¿verdad? O sea que hoy, mañana, tarde y noche, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, los que tenemos posibilidad de hacerlo, porque habrá muchos guatemaltecos dentro de ese 69% de población que se encuentra en pobreza y en extrema pobreza, que hasta de eso también está ausente y están migrando para otros temas. Pero quería poner esta filmina que para muchos de los que están participando estoy seguro que la manejan mejor que yo, pero en ese contexto sobre la educación nacional, ya Karina también lo tocaba dentro de los niveles de escolaridad y de esa inscripción que se hace cada año por parte de las familias guatemaltecas. Estos datos que presento incluyen al sector de la educación público y al sector de la educación privado. O sea que esos son los datos que tenemos. Educación inicial, o sea, niños y niñas en nuestro país entre 0 y 4 años solo tienen acceso a la educación inicial el 4.8%. Y la mayoría de esos participantes en educación inicial, la mayoría pertenecen al sistema educativo privado. O sea que el Estado ha estado ausente definitivamente en brindar esa posibilidad de atención primaria. El 52.6%, o sea que de cada 100 niños entre 5, 6 años, 4, 5 y 6 años, únicamente 52% asisten. Y nuevamente lo vuelvo a decir, si esto lo convertimos en un 100%, más o menos, estamos hablando que más del 70% lo atiende la educación privada. O sea que la educación como, me recuerdo muy bien que me decían, mire, diputado, el dato, la educación preprimaria está en manos privadas definitivamente. Educación primaria, 77.8%. Estos son datos del año 2019. Para que de alguna manera se tuvieran los datos de este año. Entonces, estoy trabajando con esa plataforma. Son casi los mismos, definitivamente, para este año, probablemente con un pequeño intento, y que esos datos en el 2009, 2010 se habían elevado en la primaria hasta el 98%. O sea que en los últimos 10 años cayó la... O sea, eso es alarmante. En algunas oportunidades habían profesionales que decían que el Ministerio de Educación en Guatemala es un ministerio de educación primaria. O sea que no es que lo esté diciendo yo, sino que se manifiesta de esa manera. ¿Por qué? Por lo que se atiende. Educación básica el 43% y educación básica diversificada el 24%. Miren esa caída. La licenciada Karina habla de los excluidos de la educación. Recuerdo muy bien y viene a mi mente acá un estudio que hizo IBIS, Prodesa y otras acciones, y decía los excluidos de la educación, que salió más o menos por el año 2017, 2.4 millones de jóvenes y niños están excluidos del sistema educativo básico y diversificado. Y también aquí hago una acotación, esa educación básica, ese 43%, si lo convertimos en un 100%, el 70% está en manos de los establecimientos educativos privados y solo el 30% lo atiende el sistema educativo público. Y de igual manera el diversificado.
O sea que son los grandes retos, o sea que el COVID lo único que vino a hacer es como ponernos en un trampolín y lanzarnos al vacío, con lo que ya teníamos, con los informes de evaluación que se tuvieron en los últimos años. Si ustedes se recordarán, en muchas páginas de varios matutinos salían los titulares que de cada 100 jóvenes que concluía el sistema educativo diversificado o básicos, solo 2 de cada 10 niños o jóvenes sabían leer y escribir y sabían matemáticas. O sea que de alguna manera lo que hicimos en los últimos 20 o 30 años ya era un fracaso antes del COVID. O sea, ¿qué nos espera con esto? O sea, incierto totalmente, ¿verdad? Es en ese contexto a qué está sucediendo en educación en este momento, ¿verdad? Permíteme. Que también, de alguna manera, ya lo hablaba Karina, o sea que tanto la población de aprendientes como los acompañantes, los maestros en este proceso de educación, estamos incursionando en estas nuevas tecnologías para poder trabajar. Y entonces ahora tenemos también un tema en el cual incursionamos con tu persona, Cursi, que fue ahí donde te conocí, en torno a impulsar de alguna manera programas y proyectos que dieran respuesta a una situación que el país vivió desde los últimos años. ¿Y qué cuesta que se realizara en el 2018, que se dieran los resultados? Nos arrojó que los guatemaltecos somos aproximadamente 15 millones de habitantes. Pero de esos 15 millones de habitantes, Tenemos problemas con la conexión desde aquí, el doctor Ovidio. En lo que se restablece la conexión con el doctor, vamos a pasarles a todos, les va a aparecer en pantalla 6 preguntas, que es una encuesta de cómo estamos viendo la educación hoy. ¿Fue la señal, Kurt? Sí, correcto. Se fue la señal. Vamos, ya en lo que restableces tu señal, a pasar las preguntas que diseñaron entre Karina y tú, para que las personas que nos acompañan puedan responderlas mientras podemos restablecer la parte de la señal, porque estaba muy interesante estas preguntas pues van reflejadas a lo que hoy vivimos como guatemaltecos. Tenemos que, les decía, tenemos que ser valientes en esta parte, porque no nos queda otra que afrontar la parte de la educación. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué cometido vamos a tomar como guatemaltecos hoy? La ruta es importante determinarla, pero ¿a quién vamos a fortalecer? ¿En dónde el presupuesto general de un país que va destinado a la educación va a poder dejar de hacer situaciones que no tiene que hacer, sino realmente poner los ojos en el problema? Aquí no es de que nosotros mandemos más láminas o más bloc, que agarremos y manifestemos. Aquí es de que podamos encauzarnos todos al fortalecimiento de la educación. Claro está que el ministerio puede hacer miles de plataformas. Nosotros como iniciativa privada, tener una plataforma que hoy puede albergar 3 millones de estudiantes al mismo tiempo. Pero ¿cómo hacemos que esa tecnología llegue a los lugares con más necesidad? ¿Cómo hacemos que en lugar de poder mandar lo que no está funcionando hoy, podamos empoderar esa tecnología?
podamos tener una conexión de internet sólida que nos permita poder conectarnos e interconectarnos. Por primera vez en la historia, si bien es cierto, la educación pública y privada tienen el mismo problema que se llama conexión. Y es a base de una interconexión por contenidos. Yo a veces no me explico cómo la iniciativa privada desde los colegios privados no hicieron nuevos formatos en tiempo real para poder dar clases de liderazgo en este COVID, para poder hacer que esa migración sea recibida de manera sana y no con presiones, y no ver a nuestros hijos hoy más estresados de lo que los mirábamos en las escuelas diarias, quitándole el ingrediente que como humanos somos sensibles y emocionales y necesitamos de los abrazos y de los apapachos. Si ustedes les preguntan a sus hijos, seguramente no extrañan a la maestra que les da matemáticas, extrañan a sus amigos y a la señora de la tienda, extrañan el partido de fútbol entre los recreos. ¿Y cómo vamos a combatir también eso? Porque también es parte de una educación y es parte de una formación. Entonces, dentro de todo este gran espectáculo que nos da el país en el tema de educación, los números que nos presenta aquí Ovidio, que nos dan un escalofrío terrible desde la óptica que lo miremos. Aún no seamos creyentes de la educación, esto nos invita a poder creer. Y si somos creyentes y estamos dispuestos a poner el pecho por nuestra educación, pues obviamente tenemos que sumarnos en valores positivos que nos den esa suma de crecimiento y de conocimiento. No es del tema qué vamos a poder hacer, si es funcional o no. Dejemos eso por un lado. Primero empoderemos para hacer conocimiento de la buena tecnología y las herramientas que tenemos. No sé si ahí está ya listo Ovidio para que pueda continuar con su presentación, ya que estamos sobre la hora 7 y seguramente hay muchas personas que nos acompañan que ya están listas para ir a celebrar en familia el Día del Maestro o la cena sabrosa con frijolitos y tortillitas. Ovidio, ¿estás listo para poder continuar? Aquí ya tenemos al aire tu diapositiva. Sí, Kurt. Sí, yo estoy maniobrando desde acá mis diapositivas. Entonces, doy una disculpa definitivamente porque no sé dónde estuvo la interferencia, pero después de haber presentado la anterior lámina que habíamos hablado sobre el país, en ese mismo contexto, otro elemento fundamental y que los guatemaltecos lo hemos estado viviendo en estos 4 meses de pandemia, definitivamente es el otro elemento fundamental, que es el sistema de salud. Un sistema de salud colapsado. Entonces, ante eso, la situación de país, definitivamente estos son los datos de ayer, no tengo los datos del día de hoy, pero ya ayer teníamos 11.276 infectados, de los cuales 601 fallecidos. Hoy por la tarde todavía se estaban reuniendo los diputados en el Parlamento para discutir si daban 30 días más. Definitivamente puede ser que hay algunos que ya tengan esa información, pero la idea era 30 días más para que el gobierno de alguna manera siga con el estado de calamidad. Pero más que el gobierno somos los guatemaltecos, salvaguardar la vida, que es lo más importante. Si no tenemos vida, todo lo demás de lo que hemos hablado, mucha educación escolarizada, extraescolarizada y lo que se quiera, pero hasta ahí concluimos. Entonces es importante tener este elemento también importante, ¿verdad? Para que de eso, las lecciones aprendidas, viene a mi mente en este momento una presentación que hizo hace algunos días un referente ético mío, que es el doctor Asmitia, hermano de La Salle, y que él de alguna manera ha trabajado en estos meses una propuesta educativa en función de hacer esas reflexiones también. Y es justamente eso, la educación debe migrar de las aulas a un sistema virtual. No lo sabemos con certeza si debe ser en el 100%
o cómo debería de ser. Otras palabritas que se están conociendo en los últimos días, B-learning, e-learning, ¿qué hacer definitivamente si recibimos educación completamente a distancia, que es lo que ha pasado en estos 3 meses y medio, y que los jóvenes ya están hastiados, que lo que más quieran ver en este momento son sus compañeritos, a sus compañeras, a su maestro y a la gente con la cual tienen un contacto importantísimo. Entonces, esos grandes retos. Esta pregunta con la que continúo mi participación dice así: esta es una pregunta que en las últimas 2 décadas se discutía en las comunidades educativas si dentro de las políticas públicas de educación debería incluirse sistemas tecnológicos virtuales para desarrollar procesos de aprendizaje o solo era una herramienta más. Hoy en día no es una herramienta más, es la única. Es la única. O la televisión, niños sentados en un banquito en su casa, los que tienen televisión, y los que no tienen, el maestro o la maestra, en el mejor de los casos, está haciendo las visitas domiciliares para poder atender a esos niños. La pandemia del COVID-19 llegó hace 4 meses a nivel mundial y ahora todo cambió. El uso de plataformas virtuales se ha convertido en el instrumento de comunicación por excelencia para desarrollar la mayor cantidad de actividades educativas y formativas. O sea, miren esto, o sea, que aquí Kurs, te lo dije en algún momento en estos días, aquí ya no es si migras o no migras, aquí es que ya migraste si estás en eso. Entonces ahora hay una gran cantidad de preguntas si esta migración realmente va a contribuir a mejorar la calidad educativa, si vamos a llegar a más personas en el país o qué vamos a hacer. Como mentor de Prodesa y de otras instituciones, consultor, hace pocos días, hace una semana, escribió una columna en La Gaceta y justamente iniciaba esto, con estas palabras: que una clase sea online no significa que sea mejor, ni que sea innovadora, ni alternativa, ni nada. O sea que son los grandes retos. Entonces, no tengo ni idea, los maestros y maestras que han tenido la oportunidad de tener acceso a un móvil inteligente o que tienen acceso a una computadora, que el sistema educativo público y privado no les ha dotado de esas herramientas para poder desarrollar ese proceso de aprendizaje, el cual tienen que llevar día a día a los establecimientos educativos. Si mal recuerdo, allá por el año 2003, 2004, se le permitió a algunos maestros adquirir una computadora por parte del Ministerio de Educación. Y no fue que se las dieran gratis, sino que se las dieron a pagos y que ellos tuvieron que pagarla definitivamente. Entonces, ante las preguntas que tú hacías y que tú mostrabas hace un momento, el sistema educativo tiene que migrar hacia estas nuevas plataformas virtuales, pero ¿estamos preparados realmente para hacerlo? Ya cada quien irá contestando esas preguntas. Y Karina lo mencionó, yo lo voy a hacer muy rápidamente, pero con datos. El sistema educativo en Guatemala se desarrolla en 2 subsistemas. Ella lo hizo muy claro. Un subsistema escolarizado, y quiero decirles que ese subsistema público escolarizado invierte el 99% del presupuesto del Mineduc, y el subsistema extraescolar el 1%. Y ella lo vivió el año pasado como viceministra de Educación Extraescolar, donde los centavos que le tocó que administrar, lo digo de esa manera, no alcanzaban definitivamente para poder desarrollar el trabajo que se requería en ese viceministerio. Hoy por hoy, con las ampliaciones presupuestarias, el Ministerio de Educación le autorizó al Ministerio de Educación para el 2020 17.800 millones de quetzales. Pero para educación extraescolar sigue siendo el 1% de todo ese dinero. Y el 80% se invierte prácticamente en la planilla.
más o menos 130,000 maestros en todo el país que no tienen las herramientas suficientes para desarrollar ese proceso de educación a nivel nacional escolarizado. O sea, tenemos un gran reto. ¿Y por qué digo que un gran reto? Porque concluyo con esta lámina diciendo que esta será una de las grandes decisiones a tomar en el corto plazo. ¿Por qué motivo? Porque ahora el 100% de la educación en el país está en el subsistema extraescolar. O sea que todos estamos en ese sistema, educación preescolar, educación primaria, básico, diversificado y universitaria también. Y entonces las universidades que no se habían preparado para esto también, se tendrán que reinventar en ese quehacer. Unas palabras traigo a mí. Hay un libro que hace varios días yo manifestaba que debería ser un libro obligatorio para todos aquellos que nos dedicamos a la educación. Y es un libro de Francisco Gutiérrez, que fue también uno de los grandes mentores en educación aquí en el país y en Centroamérica, y a quien se le invitó en muchas oportunidades para poder formar, capacitar y hacer acompañamientos pedagógicos. Y en uno de los títulos de su libro de Educación como Praxis Política, habla él de una sociedad para el siglo XXI. Una educación debe preparar seres humanos para un tipo de sociedad que aún no existe. Y para nosotros no existía el COVID, una pandemia, solo teníamos datos, ¿verdad? De la peste negra, de la fiebre española, pero que ocurrió hace cientos de años en algunos casos, y otra que se calcula que es más o menos 100 años, pero que como seres humanos eso nunca lo vimos con la fuerza que debimos haberlo visto en la educación. ¿Por qué motivo? Porque era una educación que solo ha servido para trasladar información, no para hacernos pensar, no para hacernos actuar, y como lo dice Carlos Maldonado en sus participaciones, que es otro pedagogo, filósofo, escritor, científico, que ha estado haciendo el planteamiento que en los últimos o durante muchos años la educación ha sido newtoniana, que ha sido lineal y que así nos formamos nosotros dentro de ese sistema educativo, y que no nos permitió dar y ver que el planeta lo tenemos que ver desde otra óptica, definitivamente, desde otros elementos fundamentales de lo cuántico, de una educación que nos permita de alguna manera salir de esa caja donde solo recibimos información y que nos debe hacer pensar. Entonces, una educación para una ciudadanía plena, que es de lo que hemos carecido en los últimos años. Hay un establecimiento educativo que ha trabajado muchísimo sobre esto de ciudadanía plena, NALEP, que con su programa DAR ha estado acompañando procesos de aprendizaje, tanto en lo público como en lo privado. El año pasado se desarrolló un proceso de formación y capacitación a alumnos de la Guatemala Sur, y con muy buenos resultados definitivamente. A ver, de una manera diferente, con la complejidad que debe verse la educación y todos los temas definitivamente. Educación para la solidaridad, o sea, hoy más que nunca, ese es un elemento fundamental que desde la educación debe tratarse. Una educación para la creatividad. Entonces, ¿qué creativos pueden ser los niños y las niñas y los jóvenes si lo único que han estado recibiendo en estos 3 meses y medio, en su mayoría, no voy a decir en todos los casos, es información, información e información para los que bien les está yendo? He hablado con maestras, a nivel nacional, que mantener ocupados a los niños y a las niñas. ¿Y qué ha sucedido, verdad? Los padres de familia, alguien lo decía, ahora más que nunca están valorando la escuela y al maestro. Son los grandes retos definitivamente. Entonces esa creatividad la están intentando llevar a través de un teléfono, de una plataforma
tecnológica, desde la televisión, el ministerio está haciendo sus esfuerzos, pero me decía una maestra de acá, de la ciudad, y muy cercana, del Parque Central hacia esa escuela hay cerca de 16 kilómetros en San Pedro Ayampuc, y me decía, aunque usted no me lo crea, don Ovidio, pero hay alumnos que nos hemos encontrado que no tienen mi televisor. O sea que lo que se ha podido observar es que algunos de esos niños utilizan el teléfono del papá si bien les va. Entonces, ¿cómo? Una educación para la creatividad, educación más humana, respetando al otro y a la otra, y hay un elemento fundamental que yo lo sugiero y que hay que trabajarlo muy fuerte, que es esa educación para vivir en armonía con la casa común. Leonardo Boff ha escrito ya varios documentos sobre este tema y Óscar Armitia nos los ha compartido y nos los ha propuesto también como una lectura casi que obligatoria definitivamente ante esta situación. Ante estos elementos y ante esos retos, también sugiero para todos los que están participando, podemos ver la posibilidad de que se tenga acceso para todos ellos también, hacérselo llegar con la autorización y el respeto definitivamente a los autores, como es un documento que elaboró el doctor Óscar Armitia hace pocos días. La crisis como una oportunidad está como un elemento fundamental dentro de un trabajo que él ha hecho. Ahí sí que cómo ver en estos días desde una mirada diferente ese repensar de la educación desde la crisis. Y hay varios elementos importantísimos que esa presentación del doctor Armitia nos vendría bien a muchos que hemos dedicado horas de trabajo en el tema de la educación. Y no quería concluir mi participación y mi reflexión desde esta fotografía que un amigo me envió y cabalmente una niña, la fotografía "Agárrense maestras, mañana nos vemos". Ese mañana, no sé cuándo va a ser definitivamente. Un día después de la pandemia es hoy, pero que el gran reto de esos miles de maestros y acompañantes pedagógicos será ese reinventarnos, y el Ministerio de Educación tiene una gran oportunidad, diría yo, una gran oportunidad para reinventarnos, para no seguir haciendo lo mismo de lo mismo, porque los resultados que nos dieron las últimas pruebas era que habíamos fracasado en el tema de educación. Tenemos un gran reto todos los que dedicamos horas a esto. Maestros, como muy bien lo dice en su libro también Francisco Gutiérrez, pero es un pensamiento de A.S. Neil, maestros, nuestro cometido no está en la escuela, está en la sociedad. Y es la sociedad la que está esperando de todos los maestros y maestras esa reinvención para mejorar no solo la llegada de los alumnos y alumnas, de los aprendientes, como nosotros hemos acostumbrado en los últimos días a decirlo, sino que está esperando también la sociedad que vamos a hacer definitivamente. Gracias nuevamente, Kurt, por la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. No, a ti, Ovidio, por la intervención. Aquí nos quedan muchas cosas, ¿verdad? Hablar de educación, un día lo hablábamos contigo y podemos pasar una semana hablando del tema de la educación. Yo invito a los guatemaltecos y a las guatemaltecas, desde la parte de la iniciativa privada, a que no tengamos miedo al cambio. He visto muchos de los chats que les preocupa el cómo vamos a tener y cómo vamos a enfrentar esa migración. Somos capaces de hacerlo. Los guatemaltecos somos supervivientes, somos valientes, creemos en nosotros. Así que no tenemos que tener miedo por estos cambios que se dan. Yo les ponía un ejemplo hoy a Karina y a Ovidio sobre la parte de que muchas veces necesitamos migrar para crecer. Muchas veces necesitamos cambiar de escenario para encontrar un escenario nuevo. Hay gente que no está dispuesta a poder hacer a nuevos cambios. Pero tenemos que hacerlo.
Tenemos que buscar el cómo sí podemos hacer las cosas, no depender si el gobierno nos dice que no se puede o el gobierno nos dice que sí se puede. Ya no es responsabilidad del gobierno, somos un país capaz para hacerlo. Somos un país capaz para afrontar las necesidades que nuestro país tiene. Y la educación, como yo siempre lo he dicho, es el principio de todo. A mayor educación vamos a tener un país menos violento, un país más competitivo. No tengamos miedo al cambio, no le tengamos miedo a esa estructura digital que hoy aquí nos tiene conectados, que hoy aquí nos hace ver y nos hace entender cómo es la crisis de la educación. No le tengamos miedo a poder educar a nuestros jóvenes tras un monitor. Hagámoslo con amor. Quizá no vamos a sentir el abrazo, no vamos a sentir la refacción que nos comparten, no vamos a sentir muchas cosas que van a la parte emocional, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque somos luchadores. Educando mi país quizás no es la mejor opción, pero sí es la más grande, porque somos educación gratuita y no necesitamos de internet para educar. No vamos en contra ni a competir con el docente. Lejos de eso tenemos programas para docentes. Ustedes me pueden mandar un correo directamente. Yo con mucho gusto podemos hacer una reunión por Zoom o una reunión física para jugar y hablar. Los que se quieran sumar. Mi correo electrónico, algunos les he contestado, los que han escrito. El teléfono es 2297-5300. Ahí podemos tener diálogos, porque es importante mantener el diálogo. Porque es importante enfrentar lo que hoy estamos viviendo. Porque como bien lo decía Ovidio y Karina, ya no nos podemos hacer para atrás. Ahorita tenemos que alinearnos a lo que hay. Y los guatemaltecos nos adaptamos. Vemos anuncios de televisión donde dicen que ya pasamos un terremoto, que ya pasamos una tormenta. Pues también vamos a pasar el COVID. También vamos a afrontar esta parte de la educación que unos dicen que es el 8, otros el 15, otros el 20%. Lo que sea. Tenemos un nivel de analfabetismo que tenemos que curar. Tenemos un enfermo que se llama educación, que tenemos que meterle jeringas de amor. Por medio de la educación hoy tecnológica que nos permite ese alcance. Por supuesto que es una parte que va complementada en la parte presencial también. Por supuesto que la educación tiene que tener su participación presencial y su participación tecnológica para dar ese acompañamiento. Por supuesto que sí. Pero hoy tenemos que enfocarnos en la parte digital para que cuando ya podamos salir de nuestros hogares, podamos dar ese espacio presencial y decir lo que hiciste en este tiempo es bueno, es malo. A los docentes que hoy están educando a los jóvenes de manera virtual, yo se los pido, porque soy padre de familia, no los ahoguen, porque ahora hacen más que cuando estaban físicamente. Y si antes les costaba ir al colegio o a la escuela, hoy ya no quieren conectarse. Y hoy tienen una justificación muy grande en decirle al maestro, no tengo internet para hacerlo. Y es porque ya tienen dolor de cabeza. Yo invito a que la educación sea dinámica, a que trabajemos en una educación emocional, para que podamos empoderar a nuestros jóvenes. Son nuestro futuro. Nosotros ya vamos de salida, tratando de hacer un buen ejercicio con la educación. Pero los que se quedan, si logramos salir de esta pandemia todos, va a ser de manera juntos pero separados. Así que yo les agradezco a todos. Les agradezco a la licenciada Karina, a Ovidio, muchas gracias de verdad por compartir este espacio maravilloso. Hagamos de estas reuniones, yo hubiera querido hacer esta reunión física y jamás hubiera metido 237 personas en la sala de mi casa. Y hoy estamos todos aquí, conectados. Tú bien lo decías hoy en la tarde, Ovidio, nunca vamos a tener un aula de 900 personas. Hoy podemos tener aulas de 3 millones en tiempo real y saber si se están educando o no, porque la biometría nos lo permite. El sensor del video de la retina nos dice si se están educando o no lo están haciendo, pero hay que apostarle a eso. Esa es mi recomendación. Después del ejercicio que hemos hecho con la educación tecnológica, me despido diciéndoles, visiten educandomipaís.com. Nosotros no tenemos puertas abiertas, porque todos pueden entrar. ¿Quieren ustedes que alguien se eduque? Manden sus datos y seguro va a empezar a recibir la educación a partir del 15 de julio de este año, que es cuando empezamos. Les agradezco y tengan ustedes la mejor de las noches. Y a los que son docentes, sigan con esa espada afilada educando, porque a quien ustedes educan puede cambiarle la historia del país. Muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches.